Uy, fría y húmeda, como siempre. José Luis, pues primero que nada estamos encantados, estamos hablando sobre ciencia ficción, estamos escuchando sus generalidades sobre el tema, entramos a lo que es la ciencia ficción mexicana y vaya, tenemos que hablar sobre José Luis Zárate, y para hablar sobre José Luis Zárate, qué mejor que hable él. Bueno, cuando a un escritor le dan la oportunidad de micrófono de hablar de él mismo, casi siempre se pone muy padre, así de, es bien chido, y etcétera, etcétera, pero a mí siempre me ha gustado, más que ofrecer, el escritor José Luis Zárate es lo máximo, etcétera, más que nada es ofrecer el trabajo, que sean las líneas las que hablen por uno, bien, mal, pero que sea el trabajo el que muestre qué hace uno. José Luis, ¿por qué escribir ciencia ficción? ¿Por qué escribir literatura fantástica? Bueno, es muy chistoso. Yo soy de esa generación en que tanto el padre y la madre trabajaban, entonces el niño se quedaba a cargo del televisor cuando me enchufaban, cuando tenían que irse a trabajar, y decir que me portaba bien es decir que no me había movido del televisor durante 8 horas y yo siempre me porté bien, ¿no? Entonces cuando uno ya quiere escribir, le dan ganas de contar algo, todos los talleres literarios dicen, escribe de tus experiencias, escribe de lo que sepas. Entonces dije, ¿qué sabía yo? Sabía del Sibio, del viaje al fondo del mar, de dimensión desconocida, de monstruos, cosas oscuras y terribles. Dije, bueno, eso es de lo que voy a escribir, y para mí se me hacía, y sigue siendo para mí, algo que es de diario, de la realidad, de lo que siempre he vivido. Muy bien, José Luis. Otra pregunta que yo también en lo personal quisiera realizarte es ¿por qué ahora nos estamos enfocando tanto en la microficción? Pasa algo muy interesante. En estos tiempos totalmente rápidos, en estos tiempos de flashazos, de síntesis informativas, de líneas que nos comunican, nos hemos acostumbrado a leer siempre las líneas, los balazos de información, y gracias a las redes sociales, gracias a que ahora podemos andar cargando nuestro aparato con nuestro Twitter, nos hemos encontrado que podemos encontrar muchas cosas con una sola línea. Los escritores que han visto esto se han abocado a la tarea de simple y sencillamente ofrecer algo de literatura, algo de imaginación a lo largo de estas líneas. Si la atención dura 2-3 líneas, démosle 2-3 líneas de imaginación. Yo quería preguntar, ¿cómo surgió? Bueno, antes que nada, soy Laura. ¿Cómo, en cuanto a investigación, qué es lo último que hay en cuanto a ciencia ficción, Luis? Bueno, ahorita hay varias tendencias, hay varias, por así decirlo, modas. Está en los 80s era el cyberpunk, que era la tecnología llega a las calles, pero actualmente es una que se llama retrofuturo. Retrofuturo es imaginar en los años 50, 60, 80, cuando imaginábamos el futuro lo veíamos bien bonito, lo veíamos fantástico, ¿no? En los años 60 íbamos a vivir en la luna, íbamos a tener jetpacks y nuestro robot personal. Bueno, imaginar qué habría pasado si esas predicciones optimistas se habrían cumplido. Una de esas tendencias es uno que está ahorita muy de moda, que es el steampunk, que es imaginar en la época victoriana, en 1800, qué habría pasado si la tecnología hubiera dado un salto increíble. Sería como vivir en un mundo de Julio Verne, un mundo de dirigibles y cosas increíbles, ¿no? Entonces esas son más o menos algunas de las tendencias. Hay también el análisis de nuestra nueva vida digital, pero eso ya más que ciencia ficción ya es realismo, ya estamos viviendo un ambiente de ciencia ficción, lo cual es fantástico. Y ¿aquí quieres preguntar algo? A ver. Te habla Adriana Salazar. Yo te quiero preguntar en cuanto a la evolución
de la ciencia ficción respecto a cómo se manejaba hace años, a cómo se maneja actualmente con toda la evolución que ha habido digamos, por ejemplo, en tecnología, en avances científicos. ¿Tú crees que ha ido evolucionando? Sí, la ciencia ficción ha ido continuamente buscando, primero, acercarse más a los lectores, más que a los lectores especializados, más a los lectores que solo les interesa la ciencia y tecnología, realmente incluir a todos. La ciencia ficción durante un tiempo, cuando Hugo Gernsback dirigía las revistas más influyentes de ciencia ficción, donde trabajaba Asimov, Arthur C. Clarke y todo lo demás, él tenía una idea de que la ciencia ficción tenía que ser una especie de divulgación emocionante, y mucha de la ciencia ficción clásica que conocemos a veces se detiene demasiado en los detalles, en tratarnos de explicar qué son las cosas. Pero desde esos mismos tiempos, algo que se llamó la nueva ola, y que creo que es la más influyente corriente de ciencia ficción, es: vamos a contar historias humanas, vamos a encontrar historias que realmente sean interesantes, que hablan de los sentimientos, de las cosas que realmente importan a los seres humanos, con un ambiente de tecnología. Es decir, siempre la ciencia ficción ha tratado de hablar no de las máquinas, sino de nosotros, qué nos puede provocar el uso de esas máquinas. Muy buenos días, soy Isael Castillo. Hola, buenas. Reportero, periodista aquí en Reynosa. Mi pregunta, gusto en conocerlo primero que nada, y mi pregunta es: ¿qué influencia tienen las teorías de conspiración para el desarrollo de más novelas en ciencia ficción? Bueno, es muy interesante. Varios escritores de ciencia ficción han usado las teorías de conspiración simple y sencillamente para mostrar cuáles son todos los huecos que tienen las teorías de conspiración. Es muy chistoso porque muchas de las más importantes teorías de conspiración arrancaron de trabajos de ciencia ficción. Una de las más populares que ahorita es, por ejemplo, la de los reptilianos. Muchas de las imágenes que muestran, si uno ve una serie de los años 80 llamado B, Invasión Extraterrestre, una las encuentra ahí. Las teorías de conspiración dicen cosas como que Stanley Kubrick fingió el viaje a la luna porque él dirigió 2001, es muy chistoso, una película de ciencia ficción. Hay una anécdota muy interesante. Cuando Steven Spielberg dirigió Encuentros cercanos del tercer tipo, contrató un fotógrafo para que hiciera los ovnis más realistas según las fotografías que había en la época, ¿no? Douglas Trumbull analizó las fotografías y dijo: pero si son reflejos de luz, si son errores de la máquina, son cómo se revelaron, etcétera, y los usó esos errores adrede para las películas, y ahora hay el rumor, ahora hay la teoría de conspiración que Steven Spielberg usó ovnis reales para su película. Es muy chistoso porque la imaginación y la conspiración siempre se están retroalimentando unos a otros. El gran éxito de los años 80, que fue Los Expedientes X, era pues totalmente toda teoría de imaginación, y muchos de los argumentistas que surgieron de ahí siguieron trabajando y nos están ofreciendo no solo en teorías de conspiración reales, sino muchas teorías de conspiración para que disfrutemos en cine y literatura. José Luis, la ciencia ficción también se mezcla con otros géneros, se mezcla con lo fantástico, se mezcla con el horror. El auge del rollo zombie salió también aquí en la mesa de conversación. ¿Qué tan influenciado está con la ciencia ficción? Bueno, uno de los primeros invasiones zombie que se conocen, en realidad eran películas de ciencia ficción como Los Usurpadores de Cuerpos, en donde unas vainas extraterrestres gigantes descendían a un pueblo, y mientras dormían las gentes transformaban a los habitantes en seres sin emoción alguna, ¿no? Eran una especie de zombies. Y lo peor es que tenían la cara de los seres queridos. Era en ese entonces una metáfora del miedo al comunismo, pero en cierta manera lo podemos ver como un antecedente directo a las nuevas invasiones
zombies, ¿no? Una de las primeras películas, Jorge Romero en su película nos decía realmente qué había provocado que aparecieran los zombies. Posteriormente en una película de Dan O'Bannon, en El regreso de los muertos vivientes, se habló de un virus, de una gas militar, un experimento del gobierno para tener soldados imbatibles que convierte a la gente en zombies, ¿no? Entonces de pronto algo tan raro como un zombie se busca qué tipo de explicación científica podría tener. Actualmente se habla del virus, que son una especie de el virus Z que ataca a la gente, y todas esas son nociones de la ciencia que al aplicarse a un elemento fantástico se convierte en ciencia ficción. José Luis, andamos con el tiempo encima, estamos disfrutando mucho esta conversación contigo. Yo personalmente te quiero pedir algo, José. ¿Tienes algún relato, alguna microficción a la mano que quieras compartir con el auditorio? Tengo unas, todos extraterrestres, son 5, pero como son muy chiquitas, les voy a leer una tras otra. Y voy, como son muy pequeñas, a veces no se sabe cuándo terminan, y decir de pronto tatán, como que hace que se vean feas, así que voy a dar como que se cambia entre un cuento y otro, y empiezo. Por cortesía, dejamos que los extraterrestres nos enseñaran a construir pirámides, que hace siglos levantamos por nuestra cuenta. Dice, los extraterrestres abducen vacas desde que se aficionaron a las terrestres películas de vaqueros. Otro. Los extraterrestres adolescentes grafitean campos de trigo. Otro. Nuestro concepto de lo que debe ofrecernos el cielo ahora incluye Wi-Fi. Y para terminar, no soy un robot sin alma. Hoy me la instalaron. José Luis, estamos encantados, estamos maravillosos, estamos así boquiabiertos queriendo preguntarte más, así que Laura, Adriana, Isael, los chicos de Imperia Futura, ¿alguien quiere realizarle una pregunta a José Luis para terminar? Yo ahorita quiero hacer otra pregunta. Bueno, me llama la atención que yo había escuchado sobre la tendencia de la microficción, pero bueno, yo la conocía como algo muy regional porque tuve la oportunidad de participar en lo que eran sci-ficus. Aquí pues estamos hablando sobre lo narrativo. Sí. ¿Cómo lo ves en lo poético? Porque precisamente acordándome de esto de los sci-ficus, no sé si los conozcas. Sí, ahorita en Twitter hay todo un movimiento literario, los tweet, ahora sí que los tweet poetas, la twitteratura, los high cuentos, high tweet, etcétera, que trata de ofrecer de nuevo grandes dosis de imaginación y de cosas interesantes simplemente en una línea, y a mí se me hace vital porque en este momento son los jóvenes, son los chavos, son un montón de gente que está mostrando nuevas herramientas, usando la literatura, usando esas nuevas herramientas, y eso siempre es de agradecer. Disculpa que te interrumpa, tenemos que hacer un corte comercial en este momento. ¿Qué te parece si en una siguiente emisión nos ponemos de acuerdo y nos acompañas? Con todo gusto. Ok, muchas gracias, José Luis, al auditorio. Tenemos que hacer un corte, regresamos.